a la aprobación de la matriz de planificación. Como decíamos al inicio de esta sesión, la matriz de planificación, al final del día, se va a convertir en el eje sobre el que va a girar la ejecución de la auditoría, sobre el que se van a derivar también los procedimientos concretos de fiscalización que van a guiar la ejecución y que por lo tanto van a influir en gran medida en la manera en cómo se van a plasmar los resultados en los informes de auditoría correspondientes. El objetivo de preparar la matriz es facilitar la toma de decisiones en la Contraloría sobre los objetivos, la metodología y los recursos que son necesarios. El contenido de la matriz puede ser actualizado según avance el trabajo de auditoría. Hay que considerarlo también como un documento que puede estar vivo. Contenido, ya les decíamos, trasfondo, importancia del tema, recursos y necesidades que atiende el programa en caso de que se esté analizando un programa. Objetivos, cuáles son los objetivos de la auditoría, cuáles son los criterios de la auditoría, cuáles son las fuentes de información. Métodos, cuáles son los métodos para obtener la evidencia, resultados, qué se va a lograr con la información obtenida, limitaciones, cuáles son las limitaciones y barreras que enfrenta el auditor, cuáles serían los posibles beneficios, también hay que considerarlo. Objetivos y preguntas, ¿qué busca conocer? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los objetivos del ente auditado? ¿Se cumplieron los objetivos del programa en el periodo auditado? Si no se cumplieron las metas, ¿cuáles fueron las causas? Criterios. ¿Cuáles son los criterios? Objetivos y criterios de eficacia definidos en leyes, reglamentos e informes de gestión del ente auditado por expertos. Eso ya lo veremos más adelante. Pero aquí es importante que vayamos viendo la estructura. Información y fuentes. ¿Cuál es la información y dónde se encuentra? Leyes y reglamentos, informes y entrevistas, informes, sistemas de información, estudios, los funcionarios públicos o gerentes, los beneficiarios de los programas y los otros informes que estén vinculados con los participantes de los programas. Métodos de obtener datos. Examinar leyes y reglamentos y documentos, inspección, entrevistas oficiales, legisladores, participantes, expertos, analizar problemas hallados y analizar los procesos. Respondemos cuáles son los métodos para obtener la información. Limitaciones y riesgos. ¿Qué tipos de hallazgos pueden identificarse? No existen documentos. No aparecen oficiales expertos. Los objetivos son ambiguos. Larga gestación no son contradictorios. Los datos no están disponibles. Es costoso obtener información. Estos podrían ser las principales limitaciones y riesgos de la auditoría que se está pretendiendo llevar a cabo. Análisis de la evidencia. ¿Qué vas a lograr con la información? Identificar objetivos, evaluar si se cumplieron las metas, hallar factores que impiden alcanzar las metas. Áreas de mejora. ¿Cuáles son las conclusiones esperadas? ¿Existen áreas de mejoras? ¿Se identificaron problemas? Es importante, como yo les decía, validar la matriz de planificación. Se requiere un procedimiento interno que formalice la aprobación de la matriz de planificación, tomando en cuenta las siguientes variables. Debe haber un control de calidad. Debe haber cierto involucramiento de niveles jerárquicos altos. Habría un panel de expertos respecto a la validación de la matriz de planificación, y cuando me refiero a expertos pueden ser tanto externos como internos. Recordar que y eso también lo tiene contemplado el manual de auditorías de la Contraloría General de Cuentas, cuando se decida contratar expertos externos, es muy importante y muy relevante considerar y tener presente siempre los elementos de independencia y de conflictos de interés que deben de salvaguardarse para evitar que el trabajo de la Contraloría General de Cuentas pudiera estar distorsionado al hacerse llegar de ayuda de expertos externos o de actores que no forman parte de la institución. Principios de auditoría. Vamos a ver cada uno de los componentes de la matriz. Recordemos que en la matriz se vuelve a mencionar los principios de auditoría, eficiencia, eficacia y economía. Vamos a dar un repaso respecto a lo que ya revisamos
y profundizaremos sobre este tema en esta parte de la presentación. Economía. El principio de economía significa minimizar los costos de los recursos. Los recursos utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidades y calidad apropiadas y al mejor precio. Eficiencia. El principio de eficiencia significa obtener el máximo de los recursos disponibles. Se refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados en términos de cantidad, calidad y oportunidad. El principio de eficacia se refiere a cumplir los objetivos planteados y lograr los resultados previstos. Vamos a ver ejemplos prácticos sobre la aplicación de los principios. Australia, eficacia y eficiencia. ¿Cuál fue el tema de auditoría en este caso? La Ley de Protección y Biodiversidad es el ordenamiento más importante en la materia. Establece medidas de protección al medio ambiente, en especial en aquellos aspectos ambientales que se relacionan con asuntos de impacto nacional. La ley define 9 asuntos de significancia nacional: propiedades consideradas como patrimonio de la humanidad, lugares considerados como herencia nacional, humedales de relevancia internacional, especies y comunidades ecológicas en peligro de extinción, especies migratorias, protección del medio ambiente del desarrollo nuclear, áreas marinas de la Mancomunidad Británica, el Parque Marino del Gran Arrecife, protección de fuentes de agua, de gases provocados por quema de carbón y desarrollo minero del carbón. De acuerdo con la ley, todas las acciones que pueden tener un impacto relevante sobre los asuntos de significancia nacional ambiental, acciones controladas, deben recibir aprobación del ministro de Medio Ambiente. Es decir, cualquier construcción, cualquier proyecto que vaya a afectar las áreas antes referidas, debe recibir aprobación del ministro del Medio Ambiente. Esta aprobación es recibida a través de un proceso de evaluación ambiental gestionado por el Departamento de Agricultura, Agua y Ambiente dentro del Ministerio. La referencia. Esta acción consiste en hacer de conocimiento al ministro el caso para determinar si es una actuación controlada y si requiere aprobación. Evaluación. El ministro determina el método de evaluación respecto a los impactos potenciales de la acción bajo análisis y la evaluación es realizada. Aprobación. El ministro decide si se emite la aprobación y las condiciones necesarias que se deben observar para mantener la aprobación. Desde el comienzo de la operación de la ley hasta el 30 de junio de 2019, 6,253 acciones han sido enviadas al ministro para su aprobación. 5,088 han sido aprobadas y 21 han sido rechazadas. Estas acciones se han referido principalmente preparación de pequeños campos de agricultura, desarrollo de complejos turísticos y residenciales y la construcción de desarrollos mineros por $1 billón australianos, de acuerdo a la información de la Auditoría Nacional de Australia. La efectiva gestión de las solicitudes, las evaluaciones y las aprobaciones de las acciones de control reducen el impacto en el medio ambiente y facilitan el desarrollo económico. Auditorías previas de la AFS de Australia han identificado limitaciones en tiempos de respuesta, consistencia y efectividad de las acciones regulatorias. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Evaluar la efectividad del Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en la gestión de solicitudes, evaluaciones y aprobaciones de las acciones de control según lo señala la ley. Para formarse una conclusión vinculada con el objetivo, se presentan las siguientes preguntas. ¿Son los controles y medidas de gobernanza adecuadas? ¿La gestión de las solicitudes y las evaluaciones son eficaces y eficientes? Aquí vemos que se está utilizando el principio tanto de eficacia y eficiencia para revisar
la manera en cómo se gestionan las solicitudes, las evaluaciones de impacto y las determinaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, se puede mezclar el principio de eficiencia y eficacia. Evidentemente, como podemos ver, en el caso que les estoy presentando, se menciona que ya se han realizado auditorías previas sobre el objeto y por lo tanto la Auditoría Nacional de Australia cuenta con información relevante para poder darse una idea de lo que está pasando con el objeto y con el sujeto que está siendo incluido en la auditoría de desempeño correspondiente. Otro ejemplo práctico. Estados Unidos, Government Accountability Office, eficacia en los sistemas de información. Muchas trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos de América experimentan acoso sexual en sus lugares de trabajo, resultando en altos costos para los empleados y las instituciones. No se cuenta con información adecuada que permita medir el fenómeno. La Comisión de la Oportunidad Equitativa del Empleo, que en este caso sería el ente auditado, es la instancia pública encargada de prevenir y remediar la discriminación laboral, lo cual incluye el acoso sexual. Problema público. La comisión administra los expedientes sobre la discriminación laboral. Una vez que presenta cargos contra el acosador, recibe denuncias adicionales de las víctimas sobre represalias en sus lugares de trabajo. Por las estadísticas nacionales, o de acuerdo con las estadísticas nacionales, es claro que no está funcionando las tareas de prevención de la comisión ni en el número de acosos sexuales, ni en las represalias que sufren las víctimas. ¿Son eficientes los procesos de la comisión? ¿Qué hizo la GAO? Analizó la información que maneja la comisión en términos de los procesos y los controles, entrevistó a funcionarios de diversas agencias que habían tenido casos para entender la respuesta de la comisión, generó una mesa redonda con expertos en el tema de discriminación laboral y llegó a la conclusión de la necesidad, más bien utilizó sistematización de información, análisis de datos y definición de políticas de prevención. Esta es la conclusión a la que llegó la GAO. Se requiere sistematización de información, análisis de datos y definición de políticas de prevención derivados del análisis de procesos y controles. Recuerden que yo les había comentado la posibilidad de realizar una auditoría de sistemas de control interno, por ejemplo, a CGPlan, para revisar qué tan confiable o no es la información que emiten y cuáles son los controles que nos pueden asegurar que dicha información esté bien manejada, esté bien actualizada y que realmente nos dé una idea respecto a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y también a la consecución de los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades nacionales. Este ejercicio de la GAO sería muy similar a esa revisión, es decir, cuáles son los procesos y los controles en la información, cómo se sistematiza la información, cómo se maneja la información, cuál es el flujo de la información correspondiente, cómo se vinculan los controles establecidos con los lineamientos de control interno que prevé y que establece la Contraloría General de Cuentas. Sería un caso similar al que se propone respecto a CGPlan. Contraloría General de Chile. Principio, eficacia. ¿Cuáles son los órganos? El Servicio Agrícola Ganadero, en calidad de entidad auditada, y también la Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Aduanas y otras entidades como fuentes de información y comparación. El alcance sería la autorización de plaguicidas de uso agrícola que efectúa el ente auditado en el país. Recordemos el Servicio Agrícola Ganadero. El Servicio Agrícola Ganadero tiene competencia en la regulación y control, autorización de insumos y productos agrícolas y en la fiscalización de la utilización de dichos insumos.
En tal sentido, debe velar tanto por la eficacia del producto, esto es, que sirva al fin para el cual fue diseñado y que éste no represente un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. En mérito de lo anterior, el año 2017 tomó 1.103 muestras de residuos de plaguicidas en frutas y 485 en hortalizas, detectando que el 71.3, 82 de 115 de las notificaciones del rubro hortalizas fueron por nivel de residuos de plaguicidas que excedían el límite máximo permitido, y el 28.7, 33 sobre 185, por residuos de plaguicidas con uso no autorizado, de acuerdo al informe de reporte de notificaciones 2007 de la Red de Informes y Alertas Alimentarias Real. En cambio, en frutas frescas fue de un 24%, 12 sobre 50, y un 76%, 38 sobre 50, respectivamente. Además, esto implica que se estarían autorizando plaguicidas no permitidos en la Unión Europea y Estados Unidos por los efectos a corto y largo plazo que tienen en la salud de personas y el medio ambiente. Por otra parte, se busca conocer si se han incorporado las actividades del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, respecto al enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, que orienta a que los productos químicos se produzcan y utilicen de formas que minimicen los impactos adversos importantes que puede tener en la salud humana y el medio ambiente. También se han detectado intoxicaciones con plaguicidas, como los 38 casos en la región de Biobío durante el año 2016, en la comuna de Paine de la región metropolitana en 2018 y en la región de Maule el año 2018. En tanto, en 2007 y 2018 se notificó respectivamente 673 y 612 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, de acuerdo a datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas, REVEP, del Ministerio de Salud. Sin embargo, estos casos se referirían a la exposición directa con el producto por parte de esas personas que lo manipulan para su utilización u otra causa, lo cual corresponde a la situación de mayor peligrosidad. De este modo, pueden existir problemas vinculados al proceso de autorización, particularmente los criterios utilizados, la evaluación de los mismos o la metodología y problemas vinculados a la correcta utilización de los productos autorizados, en donde la educación, la fiscalización y sanción deberían tener la aptitud necesaria para prevenir que una correcta manipulación y aplicación devengan los riesgos que se han tenido en vista al establecer condiciones del uso. Asimismo, la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los plaguicidas son potencialmente tóxicos para los seres humanos. Pueden tener efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, provocar cáncer o acarrear consecuencias para los sistemas reproductivo, inmunitario o nervioso. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, menciona que un estudio previo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, vinculó los efectos de los plaguicidas a nivel de morbilidad oncológica, pulmonar y hematológica, así como las deformidades congénitas y deficiencias del sistema inmunitario. En este sentido, esta problemática se relaciona con el ODS número 2, hambre cero, en particular con la meta número 2.4, referida a la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes. 12, producción y consumo responsables. En cuanto a la meta 12.4, alusiva a lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud y el medio ambiente. Y 15, vida de ecosistemas terrestres, en cuanto a su meta 15.1,
sobre la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporciona. Y 3, salud y bienestar en lo referido a la meta 3.4 de reducir a 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento. Cabe agregar que el Programa de Desarrollo de Inversiones del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario busca contribuir a la capitalización y o modernización de los sistemas de producción silvoagropecuarios y o conexos, turismo rural, artesanía, agregación y valor y servicios de la agricultura familiar campesinas a través del confinamiento de inversiones. INDAP financia hasta un 60% del valor total bruto de la inversión. Este valor puede llegar al 90% en el caso de proyectos de sustentabilidad ambiental o bien de jóvenes, mujeres o pueblos originarios. El porcentaje restante deberá ser aportado por el postulante en forma de aporte monetario o valorizado. Lo anterior es relevante, puesto que actividades que usen plaguicidas podrían ser subsidiadas indirectamente mediante el citado programa. Es decir, lo que estamos viendo en este caso que les estoy mencionando, que me parece muy interesante, en la Contraloría General de Chile, este antecedente puede formar parte del entorno que se incluye en la propuesta de estructura de matriz de planificación que acabo de presentar. Y como bien les decía, este entorno pues debe derivarse ya del estudio previo que se realizó e inclusive de la selección de temas, del proceso de selección de temas. Todos estos elementos que se mencionan en esta parte introductoria dejan una idea muy clara de cuál es el problema público que se busca revisar con la auditoría. También lo vincula con los objetivos de desarrollo sostenible y deja ver los riesgos que se están dando respecto a dicho problema público al mencionar el Programa de Desarrollo de Inversiones PDI del Instituto Nacional de Desarrollo. Es decir, la parte entorno debe ser alimentada básicamente por elementos que ya estén incluidos y contemplados en el estudio previo y, repito, también en los análisis que se han llegado a realizar para la selección de los temas. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Revisar la eficacia del control que efectúa el ente auditado al autorizar los plaguicidas de uso agrícola para garantizar la inocuidad de las frutas y hortalizas de producción nacional y el cuidado del medio ambiente. Aquí vemos también que lo que va a revisar, o lo que revisó la Contraloría General de Chile, pues es básicamente el control interno del SAC, para ver la repercusión de estos controles internos en la manera en cómo realizan las autorizaciones. Este es un objetivo de auditoría, vamos a ver más ejemplos adelante, pero que está vinculado con el principio de eficacia. Hay, desde mi perspectiva, en el objetivo de la auditoría, es muy bueno mencionar cuál es el principio de la auditoría. Hay ciertos títulos de auditoría que no lo incorporan. Desde mi perspectiva, sí vale la pena incluirlo en el objetivo de la auditoría para empezar a dejar claro cuál es el alcance y cuáles son los propósitos que está buscando la Contraloría al realizar una auditoría de este tipo. Ejemplos prácticos sobre la aplicación de los principios. Auditoría Superior de la Federación de México, principio de economía. Aquí vamos a ver, recordemos que en el caso de Australia, revisamos eficacia y eficiencia. En el caso de Estados Unidos, eficacia en los sistemas de información. En el caso de Chile, eficacia del control. Y en el caso de México, esta auditoría revisó el principio de economía, programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. La falta de opciones viables para el cuidado infantil para madres y padres, todos en condiciones de vulnerabilidad, se traduce en una reducida participación laboral, en una menor permanencia en el empleo por retardos o inasistencias derivadas de no descuidar su papel como responsable del hogar. Esto, a su vez, conduce a una deficiente acumulación de experiencia laboral
necesaria para crecer profesionalmente y a que los ingresos aportados al hogar permanezcan bajos, así como falta de tiempo para estudiar y capacitarse para el trabajo. Entre las causas directas más importantes del problema se encuentra la insuficiente oferta pública de servicios del cuidado infantil, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se enfocan solamente a madres derechohabientes y las alternativas como los centros de asistencia infantil comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia y los centros de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública. Para los que no gozan de prestaciones laborales, tienen coberturas de zonas urbanas solamente. También se atribuye a la insuficiente oferta privada de estos servicios y la incapacidad de pagar la oferta de cuidado infantil existente por parte de padres y madres en condiciones de vulnerabilidad. Excluyen a la población con menor capacidad de pago. Servicios de guardería públicos, es decir, se pueden dar a través del gobierno o se pueden dar a través de la subcontratación a privados, que también evidentemente tienen que ser gratis para usuarios. Pero vemos que el problema público es la manera en cómo tiene una repercusión las instancias infantiles en el desarrollo de las familias y sobre todo en el desarrollo de las familias con menor capacidad de pago. Es decir, debería haber una mayor cobertura en el programa, debería haber una mayor amplitud en quienes son incluidos en el programa para poder asegurar que la población con mayor vulnerabilidad puede tener acceso a estas guarderías. La economía mide el costo de recursos aplicados en los objetivos de un programa o política pública contra los resultados obtenidos. Implica racionalidad elegir entre varias opciones. La alternativa con el máximo cumplimiento de los objetivos con el menor gasto presupuestal posible. La principal interrogante es saber si dentro del contexto político y social específico los recursos han sido aplicados y utilizados con economía para lograr los fines. La economía se puede determinar mediante la comparación del costo unitario real entre el costo unitario presupuestado o el costo unitario real del ente público auditado con el de las empresas con servicios similares, como por ejemplo servicios educativos o de salud, o el costo unitario real contra estándares internacionales, como es el costo por barril de petróleo crudo, por poner un ejemplo. Resultados. En el reporte de los estados financieros se informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social había erogado 8.350 millones de pesos en la atención de 142.136 niños. Esto significó una erogación anual por 58.750 pesos y mensual de 4.896 pesos. Con objeto de determinar la economía en el uso de los recursos, se examinaron los servicios subrogados y los que el Instituto Mexicano proporcionó en forma directa. Estos son los resultados. Gasto ejercido en millones de pesos, 8.350 millones de pesos, propias por parte del Seguro Social, 6.193, subrogadas 2.157. ¿Cuál es el punto? Los niños atendidos y el costo anual. Como se puede ver, el costo anual por niños es muy alto y el costo mensual también es muy alto cuando el servicio lo da directamente el instituto a cuando lo subroga. El resultado mostró que el instituto no actuó con la economía de vida, ya que el gasto por niño fue 10 veces mayor respecto a los servicios subrogados. ¿Esto qué implica? Que la auditoría debería de incorporar una recomendación en el sentido de que se analizara la posibilidad primero de revisar la eficiencia de los servicios en cuanto a los costos que ejercen de manera directa el Instituto Mexicano de Seguro Social, y segunda es extender la subrogación del servicio, porque si se extiende la subrogación del servicio, podría haber posibilidades de que se ampliara la cobertura y se atendiera el problema público que se plantea al inicio de estas láminas respecto al caso de la auditoría que llevó a cabo la entidad de fiscalización superior de México. ¿Conviene al Estado que tenga guarderías? ¿Cómo minimizar los costos? ¿Es un problema de costeo o de ineficiencia? Debería haber un programa para reducir costos y gastos sin reducir calidad.
mayor subrogación o ser más eficiente en el servicio que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro ejemplo práctico sobre la aplicación de principios. Volvamos a eficacia. Evaluación de los riesgos financieros a los que está expuesto el gobierno. Problema. Los riesgos en las finanzas públicas se han incrementado en los últimos años, de acuerdo a análisis de organismos internacionales. El país no cuenta con un mapeo sobre dichos riesgos. El Parlamento no cuenta con información sobre los riesgos financieros que enfrenta el país, sus consecuencias y las medidas que pueden efectuarse para ser controlados. El gobierno ha garantizado los préstamos que realizan instituciones financieras internacionales a los bancos de su país. ¿Cuáles son los riesgos para el equilibrio financiero del gobierno por el hecho de ser una garantía de estos préstamos? ¿Qué hizo la FS de los Países Bajos? ¿Cómo afectan los préstamos que hacen las instituciones financieras internacionales al sistema de banco holandés, la posición financiera del gobierno? ¿Qué información debe presentar el primer ministro al Parlamento para que haya transparencia respecto a los riesgos y a la toma de decisiones adoptadas? Si vemos, estas son preguntas descriptivas y con enfoque de sistemas. ¿Qué recomendó la entidad de fiscalización de los Países Bajos? Ante la inexistencia de la información oportuna respecto a esta deuda que adquiere de manera indirecta el gobierno al fungir como garantía para que organismos internacionales doten de capital a los bancos de Holanda, básicamente se pide que se prepare un reporte periódico al Parlamento por parte del Ejecutivo sobre detalles de préstamos que recibe el sistema financiero holandés y para los cuales funge como ente garantizador, implicaciones en la deuda contingente y evaluación de riesgo de los préstamos. Otra auditoría que vamos a realizar en estos ejemplos sobre la Auditoría Superior de la Federación de México, eficacia, y quise poner el ejemplo porque es un tema relevante, habla sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre que implementó el Ejecutivo anterior y que tenía como objetivo asegurar que las poblaciones más marginadas y más vulnerables tuvieran acceso a los nutrientes necesarios durante el día. ¿Cuáles son los criterios de la auditoría? El decreto que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, el Programa Nacional de México Sin Hambre 2014 y 2018, que este programa está colgado del Plan Nacional o estaba colgado del Plan Nacional de Desarrollo de México. Problema público. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación, en 2014 habitaron el país 55.3 millones de personas en pobreza. 12.8%, es decir, 7.1 millones de ellos, presentó pobreza extrema alimentaria. En 2014 inicia la Cruzada Nacional, diagnóstico del Programa Nacional de México Sin Hambre, 2014-2018. En el aparato gubernamental falta la coordinación y articulación interinstitucional para diseñar, focalizar, implementar y evaluar los programas para atender la pobreza extrema alimentaria. En 2014 inicia la Cruzada Nacional contra el Hambre con el propósito de implementar programas para la población en pobreza extrema alimentaria para garantizar el acceso a la alimentación y los demás derechos sociales, a fin de erradicar dicha condición. En 2015, la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada, debía coordinar la participación de 14 dependencias y 11 entidades mediante 46 programas presupuestarios. ¿Qué fue lo que se encontró? De acuerdo con los criterios, el deber ser y lo observado. Las erogaciones que realicen las dependencias y entidades para dar cumplimiento con el presente decreto, el decreto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se cubrirán con cargo a los respectivos programas y presupuestos aprobados. La CDSO, la Secretaría de Desarrollo Social,
no identificó el presupuesto destinado en 2015 a la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y desconoció la contribución de los 46 programas presupuestarios en la atención del programa. Debe ser. La cruzada está orientada a la población objetivo, constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. Observado, a 2015, la CEDESOL identificó y registró en el sistema de información a 6.093, es decir, 6 millones de personas, el 85.4 de las 7 millones de personas que se estimó se encontraban en pobreza extrema. Decreto artículo 11, con la finalidad de articular la participación social en la cruzada contra el hambre y los programas que converjan en esta, se promoverá la integración de comités o comunitarios. Operaron comités comunitarios en 821, 81.1% de los 1.012 municipios que incluyó la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2015, lo que limitó la participación social. Decreto artículo 9. La CEDESOL promoverá la suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo con entidades federativas, propiciando una mayor participación de las instancias de gobierno. La CEDESOL suscribió acuerdos integrales solo con 14 de las 32 entidades federativas, sin que acreditara las causas correspondientes. Decreto artículo 13. La CEDESOL, con la participación de las dependencias competentes, promoverá mecanismos e instrumentos para fomentar aportaciones de los sectores social y privado. En 2015, la CEDESOL no dispuso de los criterios para suscribir convenios con los sectores social y privados. Decreto artículo 6. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre con el objeto de coordinar y complementar acciones y programas. En 2015, de las 129 actividades registradas por la CEDESOL, en 14 no se reportó a la población atendida, en 89 a la población atendida en pobreza extrema alimentaria y en 40 no fue posible identificar la carencia social que se atendió. Decreto artículo 6. Se crea la Comisión Intersecretarial de Instrumentación del Hambre con el objeto de coordinar, articular y complementar las acciones y programas. La CEDESOL no acreditó la contribución de los 46 programas presupuestarios coordinados en 2015 en la atención de las carencias de la población en pobreza extrema alimentaria. Decreto artículo 1. La Cruzada Nacional contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. ¿Qué se encontró? La CEDESOL no contó con información para evaluar la atención de las carencias de las 3.600.000 personas en pobreza extrema alimentaria beneficiadas en 2015, es decir, el 59.5% de las identificadas. Programa Nacional de México Sin Hambre, 2014-2018. Lograr que el porcentaje de la población en pobreza extrema alimentaria en 2018 sea 0. La CEDESOL no acreditó el avance a 2015 de la meta establecida en el programa 2014 y 2018. Y les puedo decir que este objetivo en 2018 pues no se obtuvo. Conclusiones. En la auditoría de 2015 practicada por la Auditoría Superior de la Federación se tiene evidencia sobre deficiencias en el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la coordinación de los programas incluidos en la estrategia y en el seguimiento y evaluación a cargo de la CEDESOL, que se limitó a evaluar en qué medida se garantiza el acceso a la alimentación. Ahora, si me permite, vamos a entrar a la parte de los enfoques. Toda vez que estamos muy cerca de que sean las 10 de la mañana, son las 9, prácticamente 9:55. Vamos a tomar el break aquí antes de entrar al tema 4 para no truncarlo, no dejarlo a medias. Vamos a tomar un break y nos vemos a las 10:05 de la mañana, si les parece. Muy bien, pues, ¿están de acuerdo? Seguiremos con nuestra presentación. Nuevamente, la presentación va a durar 15 minutos más, 20 minutos más, cuando más. Y lo que me gustaría es que empezáramos a conversar posteriormente, que hubiera mucho rebote de ideas con ustedes, porque ya nos estamos acercando a la etapa en la que vamos a tener que definir la matriz de planificación de las
de los temas que se van a estar proponiendo para que estén ahí y si se decide institucionalmente que se lleven a cabo, pues ya estarían todos los elementos listos para que se desarrollaran estas auditorías. A mí lo que me interesaría, antes de seguir con la presentación, es que reflexionáramos un poco respecto a los ejemplos que acabo de dar. Como ustedes pudieron ver, hay distintas maneras de llevar a cabo auditoría de desempeño, hay distintos estilos institucionales de llevar a cabo auditoría de desempeño. Pudimos ver los diferentes tipos de principios, los 3 tipos de principios plasmados en auditorías de desempeño ya en la práctica, como el principio, digamos, le da el ángulo específico a cada una de las revisiones. Y también lo que quiero recalcar, como ustedes pudieron ver, la posibilidad de llevar a cabo auditorías a temas que forman parte de los sistemas. Veíamos el caso de la auditoría de la GAO de los Estados Unidos, el sistema de control respecto a la información que maneja el órgano o el ente encargado de administrar o gestionar todos los asuntos relacionados con la estabilidad laboral, con la discriminación laboral. Lo que hizo la GAO fue revisar la manera en cómo maneja la información la institución. Y si ustedes se dan cuenta, pues eso tiene que ver con los conceptos de control interno que hemos estado manejando y que inclusive están incluidos en los lineamientos que maneja la Contraloría General de Cuentas y que emite la Contraloría General de Cuentas y que deben ser digamos, una guía para la actuación de todos los entes públicos dentro de Guatemala. Vimos también, creo que interesante también el ejemplo de los Países Bajos. En realidad lo que estaban revisando es la disponibilidad de información para la toma de decisiones. ¿Qué información pone el primer ministro a disposición del Congreso, del Parlamento, para que se puedan abrir y publicar y transparentar los riesgos que está asumiendo el Estado a la hora de fungir o de actuar como un ente que da garantía a la deuda que está recibiendo los bancos comerciales por parte de instituciones financieras internacionales? Como ustedes pueden ver, los enfoques pueden ser diversos, los ángulos pueden ser diversos. Yo siempre recomiendo que cuando se va a empezar a sistematizar las auditorías de desempeño, tratemos de utilizar enfoques y objetivos que sean muy concretos, que estén bien vinculados entre sí, pero que sean cuestiones muy concretas y no buscar que la auditoría sea muy amplia, sino más bien que tenga un alcance muy bien definido, muy bien delimitado para poder obtener los resultados adecuados y para poder obtener los resultados que se están esperando. De ahí que la matriz de planificación sea un elemento muy importante para las siguientes etapas del desarrollo de las auditorías o del trabajo de fiscalización que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas. Y bueno, también veíamos el ejemplo de la auditoría que practicó México sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre. Básicamente fue una auditoría de eficacia relacionando el deber ser, que está en la columna izquierda, con lo que sucedió, generando las recomendaciones correspondientes. Y cabe decir que esta auditoría tuvo muchísima repercusión ante la opinión pública en México, porque el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre era como el programa estrella, o la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre era como la estrategia estrella de la antigua administración del presidente Enrique Peña Nieto. Muy bien, vayamos a los enfoques. Aquí directamente me permití relacionar enfoques
con temas de auditoría que hemos estado tocando y que hemos estado analizando respecto al caso guatemalteco. Tenemos el primer tema, sistema de información de SGPlan, que era el que les comentaba, con enfoque de sistemas. ¿Cuál sería la justificación? Examina el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión que apoyan los objetivos de eficiencia del programa. Aquí la pregunta que podría empezar digamos, a determinarse para establecer de manera concreta las preguntas de investigación que van a formar parte de nuestras auditorías, ¿es la información confiable? Y a partir de ahí ya podemos construir el resto de las preguntas. Sería como una pregunta inicial, que no necesariamente tiene que estar incluida en la matriz de planificación, pero sí se vincula con lo que queremos obtener a partir del enfoque de sistemas. Es decir, vamos a revisar el sistema de control interno de SGPlan respecto a cómo maneja el flujo, la información, cómo maneja los datos y cómo se coordina con los entes relevantes para poder publicar información confiable. Ventana de los 1000 días. Enfoque problemas. Este enfoque examina, verifica y analiza las causas de los problemas particulares. ¿Cuál sería nuevamente la pregunta o el tema que detonaría el resto del proceso de la auditoría? ¿Han sido los programas eficaces para reducir la desnutrición crónica y darle seguimiento a la población objetivo? Ojo, que aquí le estoy dando un enfoque de problema. El problema es la desnutrición crónica. ¿Cómo se ataca o cómo ha atacado el Estado guatemalteco el problema de la desnutrición crónica? Podríamos haber puesto aquí resultados y ver si el programa es eficiente, si el programa es eficaz. Es decir, el resultado vincularlo con la eficacia de cómo se opera y cómo se implementan las distintas actividades gubernamentales. Sin embargo, en este ejemplo, lo que estoy tratando de poner y de que inclusive pueda ser un buen tema de discusión para más adelante en esta sesión cuando cerremos la presentación, le estoy dando un enfoque de problemas. Quiere decir que sobre lo que va a girar la auditoría es el problema público de desnutrición crónica. Cómo los distintos programas se vinculan con este problema y si hay seguimiento para poder decir que la desnutrición crónica realmente es atajada y abordada por los programas gubernamentales del Estado. Tenemos otro ejemplo, el Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo. Sistemas. Examina el funcionamiento adecuado, recordemos, repito aquí, ¿cuál es el significado de que tengamos el enfoque de sistemas? Examina el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión que apoyan los objetivos de eficacia y eficiencia del programa. Aquí sería, el sistema es eficaz en asegurar que los profesores guatemaltecos cuenten con un desarrollo profesional adecuado. Es decir, la manera en cómo ingresan los profesores al sistema, los exámenes que se les practican para que se mantengan en el sistema, la profesionalización y el seguimiento a la carrera de los profesores que entran al sistema. Eso también podría ser un tema de auditoría desde una perspectiva, un enfoque de sistemas. Programa de apoyo a MIPYMES. Podemos utilizar el enfoque de resultados. Este enfoque evalúa si los objetivos han sido alcanzados como se deseaba o si los programas y servicios operan como se esperaba. ¿El apoyo ha contribuido a mejorar el funcionamiento y la sobrevivencia en el mercado de la empresa? Ese sería, por ejemplo, una manera de revisar el resultado del programa de apoyo a MIPYMES. Si se está dando apoyo a las medianas y pequeñas empresas, pero se tienen datos o estadísticas de que la vida en el mercado de las empresas no llega al año, a pesar de recibir los apoyos,
quiere decir que los apoyos, los resultados no están siendo adecuados, no hay eficacia, digamos, en los recursos que se están utilizando para este programa. En el contexto actual de COVID-19, este tipo de programas también resulta atractivo para distintos actores y creo que también debería resultar atractivo para la Contraloría General de Cuentas. Recordemos que muchos gobiernos están implementando medidas contracíclicas para amortiguar un poco la caída en la actividad económica, sobre todo enfocado a los pequeños negocios, a las pequeñas empresas, que en la mayoría de los países latinoamericanos, sucede en México, sucede en Guatemala, son la principal fuente de empleo en las zonas urbanas. Estas pequeñas empresas, pequeños negocios que desafortunadamente están enfrentando una situación complicada con la disminución de la demanda y la disminución de la actividad económica en nuestros países. Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Enfoque resultados. Recordemos, este enfoque evalúa si los objetivos han sido alcanzados como se deseaba o si los programas y servicios operan como se esperaba. Aquí sería cómo se cumplen con las metas previstas. Si nosotros pusiéramos, como lo estoy poniendo más adelante, problemas, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, si ustedes se dan cuenta, es el mismo sujeto de fiscalización y podemos decir el mismo objeto de fiscalización. Problemas, este enfoque examina, verifica y analiza las causas de problemas particulares. El fondo contribuye eficazmente a reducir la brecha de desarrollo entre la población indígena y el resto de la población guatemalteca. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del mismo objeto y sujeto auditable, pero le estamos dando un distinto enfoque. En el caso de resultados, se cumplen con las metas previstas, y en el caso de problemas, el fondo contribuye eficazmente a reducir la brecha de desarrollo entre la población indígena y el resto de la población guatemalteca. Es decir, en este caso partimos de un eje distinto. El problema es la desigualdad entre la población indígena y el resto de la población. Y a partir de ahí se construye el objetivo y se construye la perspectiva de la auditoría. Vamos a un ejemplo similar para que veamos la diferencia entre el enfoque de resultados y problemas. Violencia contra las mujeres. Resultados. Reiteremos qué significa el enfoque. Eso es bueno estarlo reiterando para que lo tengamos presente. Evalúa si los objetivos han sido alcanzados como se deseaba o si los programas y servicios operan como se esperaba. La pregunta es, ¿se cumplen con las metas particulares de la institución encargada? Se hablaba de la Secretaría para la Mujer de la Presidencia, si no mal recuerdo, en sesiones anteriores. Bueno, ¿cuáles son las metas de esa institución o de ese ente? ¿Cómo se cumplen esas metas? Ese sería un enfoque de resultados. Problemas. Nuevamente, este enfoque examina, verifica y analiza las causas de problemas particulares. ¿Cuál sería aquí una pregunta que detonaría la revisión, la auditoría? ¿Han sido eficaces las instituciones encargadas de prevenir la violencia contra las mujeres? Gira en torno al problema público, la violencia contra las mujeres. Como ustedes pueden darse cuenta, un mismo objeto, un mismo sujeto puede tener distintas perspectivas. Benjamín, perdona la consulta. ¿Sí? ¿Estás compartiendo alguna presentación en este momento? Sí, ¿a poco no la está compartiendo? Qué mal. No la vemos, perdona. Híjole. Nada bueno, se ha proyectado. Sí, Nada se ha proyectado. A ver, una disculpa, ¿eh? ¿Ahí se ve? Perfecto. Ahora sí, Benjamín.
Mira, vamos a darle una repasada a este cuadro que es muy importante y para que lo veamos de manera detallada. Una disculpa, creí que se estaba publicando la presentación que se estaba mostrando. Veíamos, Perdón la interrupción, pero yo no miro nada, disculpen. ¿Ya se está proyectando algo? Así es, ya estamos viendo la presentación. sí, Pues vamos a, algo conmigo que yo no, pero veré, gracias. bueno, vamos a dar un repaso al cuadro porque era muy importante, es muy importante. Sistemas de información de SGPlan. Aquí tenemos el enfoque de sistemas y la pregunta sería, ¿es la información confiable? Ventana de los 1000 días, problemas. ¿Han sido los programas eficaces para reducir la desnutrición crónica y darle el seguimiento a la población objetivo? Sistema Nacional de Formación de Recursos Humanos Educativos, sistemas. ¿El sistema es eficaz en asegurar que los profesores guatemaltecos cuenten con un desarrollo profesional adecuado? Programa de apoyo a MIPYMES. ¿El apoyo ha contribuido a mejorar el funcionamiento y sobrevivencia en el mercado de la empresa? Esos son los ejemplos que yo les había dado. Entonces, veíamos que en el caso de SGPlan, insistiríamos en el caso de sistemas. Ventana de los 1000 días puede ser problemas o puede ser resultado. Más adelante lo vamos a ver en el cuadro que preparé, que estábamos comentando. Un mismo objeto de auditoría puede tener dos enfoques distintos. Decíamos, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, resultados. ¿Se cumplen con las metas previstas? Y el mismo Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, enfoque problemas. El fondo contribuye eficazmente a reducir la brecha de desarrollo entre la población indígena y el resto de la población guatemalteca. Violencia contra las mujeres. Resultados. ¿Se cumple con las metas particulares de la institución encargada? Violencia contra las mujeres. Problemas y enfoque. ¿Han sido eficaces las instituciones encargadas en prevenir la violencia contra las mujeres? Les comentaba, el mismo objeto, inclusive el mismo sujeto, puede estar, eh, digamos, puede estar analizado a partir de enfoques distintos. Aquí en el caso de violencia contra las mujeres, vemos que la auditoría va a girar sobre el problema público, prevención de la violencia contra las mujeres. En el segundo caso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, como es enfoque de problemas, el enfoque contribuye a reducir la brecha de desarrollo entre la población indígena y el resto de la población, es decir, el problema público, que es la diferencia de desarrollo entre población indígena y el resto de la población, se convierte en el eje de nuestra auditoría. Entonces es importante que veamos que dependiendo de lo que estemos buscando y dependiendo del alcance que queramos darle a la auditoría y los recursos con los que cuente la Contraloría, el tiempo, las expectativas que se puedan generar al respecto, se le puede dar el enfoque que más convenga a la revisión que se va a llevar a cabo en materia de auditoría de desempeño. Vamos con las preguntas y subpreguntas. Las preguntas de investigación descriptivas se formulan para obtener información existente sobre los problemas y sus resultados desde la perspectiva de eficacia, eficiencia y economía. Normativas permiten evaluar la brecha entre los resultados esperados y los resultados de un programa. Las preguntas normativas también evalúan los sistemas de control interno relacionados con los indicadores de desempeño. Y analíticas evalúan la relación entre los productos y el impacto de un programa sobre los beneficiarios. Esto ya lo habíamos comentado, no está de más que lo repitamos. Preguntas descriptivas de una auditoría de desempeño en un programa de vacunación de niños. Primera pregunta descriptiva, ¿cuál es el proceso de vacunación de los niños? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Existen indicadores de desempeño? ¿Cómo se diseñaron los indicadores? Preguntas normativas, ¿se obtuvieron los objetivos del programa? ¿Se midieron los resultados utilizando un contrafactual?
Preguntas analíticas. ¿Cuáles fueron las causas que impidieron alcanzar los objetivos? ¿Cuáles fueron los efectos del programa de vacunación sobre los beneficiarios? Y aquí puse más ejemplos. Problemas, eficacia, existen problemas relacionados con el cumplimiento de los objetivos del programa. Eficiencia, existen problemas relacionados con la eficiencia del programa. Economía, existen problemas relacionados con la adquisición de bienes y servicios. En el caso de enfoque a resultados, se obtuvieron los resultados esperados. En eficiencia, se alcanzó el nivel de eficiencia esperado. Y en la economía se adquirieron bienes y servicios con la economía esperada. Sistemas de control interno, existen sistemas que apoyen el cumplimiento de las metas del programa, son efectivos. Existen sistemas que apoyen la eficiencia en la producción de bienes y servicios, son efectivos. Existen los sistemas que apoyan la economía en la adquisición de bienes y servicios, son efectivos. Y aquí me permito volver a poner ejemplos de caso guatemalteco. Sistemas de información de SG-Plan, y esto ya lo hemos visto, la información confiable. Han sido los programas eficaces para reducir la destrucción crónica y darle seguimiento a la población objetivo. El sistema es eficaz en asegurar que los profesores guatemaltecos cuenten con un desarrollo profesional adecuado. El apoyo ha contribuido a mejorar el funcionamiento de la sobrevivencia en el mercado de la empresa. Esto ya lo vimos. Estas preguntas que pueden detonar otras preguntas a partir del enfoque que se está determinando en la auditoría. Vamos con ejemplos de la IDI, que maneja la IDI en sus materiales. Tipo de pregunta analítica. La materia es economía y eficiencia en la utilización de recursos públicos, que define los costos en los hospitales públicos. ¿Qué factores explican la variación en los costos relacionados con la atención de pacientes en los hospitales públicos? Analítica. Análisis o conclusiones basados en supuestos sobre eventos que pueden ocurrir en el futuro. Incluye las medidas que el ente auditado pueda adoptar para evitar afectaciones en la economía, eficiencia o eficacia. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los estudiantes que salen de la universidad para obtener un trabajo? Esa sería una pregunta problema. Pregunta resultados. ¿Cómo afecta la nueva regulación nacional el nivel de contaminación de productos agrícolas por pesticidas que afectan la salud humana? Descriptiva. Evaluación de los componentes de control interno que están diseñados para proporcionar un aseguramiento razonable de que están cumpliendo los objetivos y metas institucionales. Aquí pongo el ejemplo de SG-Plan. Esta podría ser una pregunta de investigación de sistemas. ¿En qué medida la SG-Plan asegura que los indicadores estadísticas emiten respecto al cumplimiento ¿en qué medida la SG-Plan asegura que los indicadores y estadísticas que emite respecto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo son válidos y confiables? Cumplimiento. Se relaciona con la observancia de la norma. Marco legal existente por parte de las autoridades de salud sobre el manejo de las crisis sanitarias. ¿En qué medida las autoridades sanitarias guatemaltecas cumplieron con los protocolos y la legislación establecida para atender la emergencia sanitaria con base en información confiable y válida? ¿Qué información utilizaron para la toma de decisiones? Subpreguntas. Las subpreguntas complementan el alcance de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia del plan de vacunación contra COVID-19? La subpregunta sería, ¿cuál es la cobertura en las zonas de vacunación en las zonas marginadas? Pregunta, ¿cuál ha sido la eficacia de la gestión con base en resultados para aportar insumos en la elaboración de un presupuesto nacional? Su pregunta, ¿qué entidades públicas han recibido más presupuesto a pesar de tener malos resultados? Estas son preguntas que se podrían formular y que tienen que estar vinculados con el principio y con el enfoque que se le esté dando a la auditoría de desempeño. El siguiente tema son los objetivos de la auditoría, pero esto me gustaría verlo, es un tema bastante amplio, me gustaría verlo en la siguiente sesión. Ahora me gustaría, si me lo permite, Leonel, me gustaría abrir, toda vez que ya es las 10:30, perdón,
me gustaría que pudiéramos abrir el micrófono para preguntas y comentarios de los participantes.